Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay. Vamos a estudiar o vamos a meditar en esta tarde sobre el fruto del Espíritu que se llama benignidad. El fruto del Espíritu que se llama benignidad. Vamos a ver a qué se refiere ese fruto. Y recuerden ustedes que cada fruto también el Espíritu nos ayuda a contrarrestar muchas cosas que pueden destruir la vida espiritual, o la vida familiar, o la vida de la iglesia. El fruto del Espíritu, que es benignidad, ¿qué significa? ¿A qué se refiere? Primeramente, la benignidad nos habla de la educación. Número uno. El ser benignos nos habla del ser educado. Y tal vez tú pienses y creas que el estudiar secularmente, eso es ser una persona educada, pero eso viene siendo como un 30%, porque la mayoría del ser educado se va a otra área. Entonces, cuando hablamos del fruto del Espíritu, del ser benignos, estamos hablando de una persona que es educada totalmente, que está educada en el área moral, en sus áreas morales. Y cuando hablamos de las áreas morales, hablamos de la conducta de los seres humanos, la forma en que el ser humano se conduce. Entonces, el ser benigno, que es un fruto del Espíritu, nos habla de una persona o de la educación moral. Cuando hablamos entonces de lo moral, hablamos de las buenas costumbres, hablamos de la conducta de los seres humanos. Hay gente que es profesionista y realmente sus áreas morales, o no tiene moral realmente, si ustedes dan cuenta. Hay gente que es profesionista y realmente no tiene nada de lo moral, nada. ¿Por qué? Porque estamos viendo aquí que dice la palabra que el fruto del Espíritu, que es el ser benigno, nos habla de la educación moral. Y cuando hablamos de moral, hablamos de las buenas costumbres y de la buena conducta que los seres humanos deben de tener para conducirse en la vida. Cuando hablamos de la conducta, entonces hablamos de la manera con que los hombres gobiernan su vida y dirigen sus acciones. Una persona entonces que tiene el fruto del Espíritu, que es el ser benigno, siempre va a estar caminando conforme a las buenas costumbres y conforme a una conducta positiva. Por ejemplo, la Biblia dice en primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, verso 33, dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas, en otras palabras, las malas palabras
Puede ser una persona que ora, que ayuda. Pero si de repente tu vocabulario se va por otro lado, comienzas a hablar palabras de doble sentido, palabras obscenas, se pierde lo que tú ya habías ganado. El ser benignos entonces es estar empapado, inundado de las buenas costumbres de Dios y de tener y reflejar una buena conducta siempre ante la sociedad. ¿Saben? Los hombres que no saben tratar a una mujer es porque no tienen el fruto del Espíritu, del ser benignos. No tienen moral. Cuando un hombre agrede a su mujer a golpes o a groserías, no tiene moral. Totalmente. Cuando hablamos de las áreas morales, hablamos de una persona que siempre se expresa, utiliza el vocabulario exacto y correcto para expresarse ante la sociedad. Cuando hablamos de las áreas morales, hablamos de un hombre que sabe tratar a su mujer correctamente y a la inversa de una mujer que sabe tratar correctamente a su marido. Todo lo moral hoy en día se está viniendo abajo, realmente. Ahora, cuando hablamos del fruto del Espíritu, del ser benignos también, hablamos entonces también de un trato suave con la gente. Cuando hablamos también del ser benigno, del fruto del Espíritu, por ejemplo, dice la palabra, vamos a ver ahí en pantalla si lo pueden ver ustedes, benignidad, del griego eupeites, que significa dispuesto a la obediencia. La palabra benignidad viene del griego eupeites y significa dispuesto a la obediencia. O sea, esta palabra en el griego bíblico significa dispuesto a la obediencia. El fruto del Espíritu que estamos estudiando significa también dispuesto a la obediencia. Dispuesto a la obediencia. El ser benigno también significa el ser dócil. Y cuando hablamos del ser dócil, hablamos de una persona tranquila en su carácter, de una persona que es agradable en su trato y de una persona que habla con una dulzura. La Biblia dice que el fruto del Espíritu debe fluir del interior, del corazón de ustedes, porque la Biblia dice, y de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, que de tu interior el fruto del Espíritu debe de fluir. ¿Sí me entienden? Entonces, dice, significa dispuesto a la obediencia. La gente que tiene este fruto siempre estará dispuesto a todo lo que lo mande. Jamás la gente dirá, ay, ¿por qué me mandan a mí? Ay, yo tengo todo, y quítame que... De ninguna manera, sino que siempre lo verá como una oportunidad para servir a Dios. Siempre lo verá como una bendición de Dios el estar sirviendo. Entonces, cuando hablamos de ser benignos, hablamos de ser dócil. Reitero, el que tiene este fruto siempre se le va a poder ver en su forma de hablar, de expresar, de tratar a la gente. Es una persona que siempre va a hablar con una dulzura y con... No cualquiera lo puede hacer, porque no cualquiera tiene este fruto del Espíritu. Dice entonces, significa dispuesto a la
Entonces, se dan cuenta todo lo que abarca este fruto del Espíritu. Hay ocasiones que leemos la Biblia y dicen, ay, los frutos del Espíritu, ¿no? Pero ya cuando nos vamos desglosando y nos vamos entendiendo y nos vamos enseñando, entonces podemos entender que hay ocasiones que no es como nosotros pensamos y suponemos. Vamos a avanzar, por favor. Dice, este fruto va a contrarrestar el despotismo. Hay mucha gente déspota. ¿Y sabe por qué es déspota? Porque no tienen el fruto del Espíritu. Por eso necesitamos los frutos del Espíritu. Dice, este fruto va a contrarrestar el despotismo. Dice, el despotismo es abuso. ¿De qué? A ver, léalo. Superioridad en el trato con las demás personas. En el trato con las personas. Abuso de superioridad en el trato con las personas. Abuso de poder en el trato con las demás personas. El ser déspota dice que es abusar de la superioridad que tú tienes sobre los demás. Y el ser déspota también es abusar del poder que tú tienes en tus manos. Es abusar del poder que tú tienes en tus manos. Es abusar de la superioridad que tú tienes sobre todos los demás. Dice la palabra del Señor en la carta a los Efesios, capítulo 4, verso 32. Dice, antes pues, sed benditos unos con otros. Dice, antes pues, sed benditos unos con otros. ¿A qué se refiere esto? Antes deben de tratarse con dulzura unos a otros. Porque este fruto nos habla de la tranquilidad, del trato agradable y de la dulzura que la gente demuestra en su forma de hablar, en su rostro. El fruto del Espíritu debe de reflejarse y debe de estar en todo tiempo. El fruto del Espíritu va a contrarrestar el despotismo, o sea, te va a ayudar a no abusar de la autoridad que tú tienes sobre los demás, sobre tus semejantes. El fruto del Espíritu se va a contrarrestar el despotismo y va a contrarrestar la inmoralidad. Va a contrarrestar la inmoralidad. Hoy en día ya no existen valores, ya no existen valores. Para nada. ¿Pero por qué? Porque no está Dios, porque no está el Espíritu Santo. No está el Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a poder contrarrestar la inmoralidad? Con el fruto del Espíritu. Con el fruto del Espíritu. ¿Cómo vamos a poder contrarrestar la desobediencia? Con el fruto del Espíritu. Cuando estaba yo investigando, por ejemplo, la palabra desobediencia en una de las raíces griegas de la Biblia, y por ejemplo encontré algunas, ¿no? Y una de esas raíces griegas de la Biblia para desobediencia, ahí la tenemos, y es, dice paracoe, que significa oír impropiamente. Oír impropiamente. ¿Saben qué significa oír impropiamente? Ajenarse a lo que otro me está diciendo. Ajenarse a lo que otro me está diciendo. El fruto del Espíritu nos va a ayudar a contrarrestar la desobediencia. Porque la desobediencia es un espíritu. Dice la Biblia en la carta a los Hebreos, capítulo 2, verso 2. Dice que la desobediencia es un espíritu que opera en los hijos que no tienen a Cristo en su corazón. ¿Por qué la gente no le gusta obedecer? Porque carece de este fruto del Espíritu. Si ustedes se dan
nos ayuda a contrarrestar la inmoralidad. Hace falta los frutos del Espíritu. La iglesia cristiana debe de demostrar la moral, la conducta del Espíritu Santo sobre su propia vida de ella. Dice también que la palabra desobediencia también existe en otra palabra griega que es apeinos y significa un menospreciador de la fe. Significa un menospreciador de la fe, un menospreciador de las leyes de Dios, de las leyes divinas. Pero por eso está el fruto del Espíritu, para contrarrestar toda desobediencia. Si Dios te ama a través de la Biblia, a través de un libro, a través del pastor, haz lo que te dice. Creo que cada uno de ustedes y que todos los cristianos, todos los que hemos conocido de Dios, es cuando tenemos que agarrarnos más de Jesucristo, meternos en Jesucristo, predicar la palabra, llenarnos de los frutos del Espíritu, porque los tiempos que estamos viviendo ya son tiempos